Buenas tardes, seguimos entonces con las entrevistas aquí en SDA en El Mostrador TV. Golpe, asonada, motín. Las imágenes que aparecieron por la televisión sobre la revuelta policial que hubo en Ecuador dejan todavía más dudas que certezas, las que pretendemos aclarar ahora con Santiago Escobar. ¿Cómo está, Santiago? Coordinador editorial del Mostrador. ¿Qué fue? ¿Asonada, motín, golpe, golpe encubierto? No, esto es un motín de la policía. Un motín de la Policía Nacional que está concentrada en grandes regimientos en general, pero que es una protesta de carácter gremial que lamentablemente indica el grado de descontrol de la policía respecto del poder civil. O sea, lo más grave de lo que ha pasado ahí, además de la insubordinación de los policías, es la incapacidad del mando civil y de poder prever una situación de esa naturaleza, porque no se le escapa a ninguno de los expertos en seguridad y conocedores de las acciones policiales, etcétera, en América Latina y en cualquier parte del mundo, que el mando policial es el que controla esas acciones. Y entonces es absolutamente imposible que algo así se produzca sin que el mando policial no lo conozca o no esté vinculado directamente al tema. Y eso es lo grave, porque indica un grave malestar muy profundo y un descontrol y una sordera por parte del equipo político, de la conducción política grave. Tú viviste muchos años en Ecuador y por tanto tú eres un autorizado en la materia. ¿Había pasado esto antes en Ecuador? Así de esa naturaleza, no con la policía, pero sí con el ejército. En la época del presidente Febres Cordero, una base aérea, en la base aérea de Taura, durante una visita presidencial, se insurreccionaron los efectivos de la base aérea, capturaron al presidente y lo retuvieron como rehén durante varias horas, en relación a una disputa presidencial de Febres Cordero con el entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Fran Vargas Pasos, que había sido pasado a retiro. Entonces, este descontrol del mundo civil sobre las fuerzas de orden y seguridad o las fuerzas de defensa no es nuevo en Ecuador. No hay que olvidar que Ecuador es un país que ha pasado por periodos importantes de inestabilidad y sin que, como se dice vulgarmente, la sangre llegue al río, pero sí con lesiones importantes sobre el funcionamiento de los poderes del Estado, en forma, ¿no? En alguna oportunidad a algún presidente se le ocurre que en defensa de la Constitución tiene que cercar el funcionamiento del Congreso Nacional y lo rodea con militares o con policías impidiendo el funcionamiento normal del Legislativo. O al revés, ¿no es cierto?, algún miembro de la policía o del ejército encargado de negociar una situación termina transformándose en el portalíder del golpismo frente al Estado, como ocurrió precisamente con uno de los principales aludidos en este suceso, que es el general Lucio Gutiérrez. Lo que no queda claro todavía es cómo surge esta protesta, independiente, digamos, de las razones formales. ¿Ya? De lo que se ha dicho, bueno, aquí se le están quitando algunos beneficios, esa es una razón formal. Pero Correa básicamente apunta a Lucio Gutiérrez como el ideólogo detrás de esta protesta, porque la protesta no surge porque sí. Hay cosas que hay descontento al interior, hay falta de control de parte del poder central, ¿cierto? Pero alguien tiene que estar detrás de esto, porque yo me lo pregunto, si yo soy el jefe de la policía, quiero hacer esta historia, voy de la noche a la mañana, voy a hacer esto así de la nada y nadie me va a pillar, nadie va a saber, nadie nada. Yo creo que lo más grave que podría pasar es que en la búsqueda de responsabilidades políticas primero no se tomaran las responsabilidades técnicas o de mando. Esa policía, después de lo que ocurrió, el mando policial está absolutamente incapacitado para seguir adelante, dándole garantías al poder civil de que va a patrullar, que va a cumplir sus funciones de una manera normal. Por lo tanto, estamos en emergencia de mando dentro de la Policía Nacional del Ecuador. Eso cualquier policía lo sabe, cualquier militar lo sabe. Eso ocurre cuando ocurren situaciones de esta naturaleza. En segundo lugar,
es evidente que hay una guerra sorda entre oficialismo y oposición por problemas de estilo de conducción. En su alocución de anoche, el presidente, una vez que fue liberado, el presidente Correa, habla en general de los desconocidos de siempre, que están detrás de, pero no alude a nadie en específico, mientras que la oposición se ha ido atrincherando en una supuesta justificación, entre comillas, sobre el estilo autoritario del presidente, que luego es respondido, y que no escucha a nadie, y que luego es respondido con actos de esta naturaleza que, según algunos comentaristas, explotan de la peor manera. Yo diría que aquí hay un problema muy de fondo sobre lo que la élite política ecuatoriana entiende es la conducción de un Estado y la conducción de la seguridad en relación a un Estado. Lo primero es la cuestión técnica, hay que solucionarla, y ya lo dije, el mando entero debiera pasar a retiro. Hoy día bueno, pero hoy día apareció un general diciendo: hemos dialogado con la gente y están volviendo a sus trabajos, como si se tratara de enfermeros o se tratara, no sé, de los bomberos, ¿no es cierto?, en huelga, ya son profesionales, ¿no es cierto?, que van a volver a apagar incendios. No, se trata de la fuerza coercitiva del Estado orientada a aplicar la ley. Entonces, de repente, esto de que estamos conversando con la gente para que vuelva normalmente a sus trabajos resulta un poco raro. Eso es lo primero. Lo segundo es que evidentemente el espíritu beligerante del Ejecutivo va a encontrar y se va a enfrentar con el espíritu beligerante de la oposición en torno a temas de Estado como son la seguridad, y van a seguir habiendo erosiones. El tema central es la postura de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas, hay que señalarlo muy claramente, a excepción de lo que ocurrió con Lucio Gutiérrez, que es una excepción dentro del comportamiento de los últimos años. En general, las Fuerzas Armadas, desde la comandancia en jefe, desde hace unos 10 años, 15 años, hasta después de los enfrentamientos con Perú, incluso antes, los últimos, ¿no?, los que cerraron la herida histórica, ha tenido un comportamiento muy institucional. Han sido muy sólidos institucionalmente. El general Gallardo, José Moncayo, que es el alcalde de Quito, ¿no? Y los periodos de mayor normalidad además corresponden a fines del siglo pasado, en los años 90, pero la turbulencia política e institucional de Ecuador, que siguió a los gobiernos de Rodrigo Borges y de Sixto Durán Ballén, con una cadena de presidentes que salían, los votaban a zonadas militares, con la emergencia de un movimiento indígena muy potente, que hasta ese momento era muy ausente del escenario político ecuatoriano, tuvo en las Fuerzas Armadas un elemento regulador, un elemento estabilizador de la institucionalidad muy importante. Y entonces depende mucho de ese elemento estabilizador, totalmente diferente a lo que ocurre en muchos otros medios. Las Fuerzas Armadas en Ecuador han estabilizado y han empujado hacia el cauce institucional siempre estas situaciones. Por lo tanto, son una garantía de que las cosas no pasan a mayores, y uno podría esperar, ¿no es cierto?, que el problema de mando que se suscita en la Policía Nacional pudiera ser solucionado con relativa facilidad. Sin embargo, yo insisto en que el grado de profundidad que puede haber de malestar dentro de la policía puede ser muy profundo, porque no es normal que en una policía que está muy disgregada, que es muy dispersa, ¿no?, pese a que en este caso se trata de un regimiento, pero las funciones del policía son muy dispersas, pueda manifestarse con una azonada, un motín de esta manera, ¿no?, que además fue nacional, o sea, tuvo manifestaciones prácticamente en todo el país. ¿Qué puede sonar media tirada a las mechas incluso la pregunta, pero ¿puede traer alguna consecuencia para los intereses de Chile en el tema de la Haya esto? ¿Por qué te lo pregunto? Por la relación histórica que nosotros tenemos con Ecuador como país paralimítrofe, ¿cierto?, por un lado, y dos, porque de una u otra manera parte de ese ejército también fue construido tiene algunas cosas del nuestro también.
Bueno, mira, yo creo que no, desde el punto de vista de las relaciones internacionales. En los temas policiales normalmente inciden sobre en los vínculos fronterizos. Por eso no es de extrañar, digamos, que tanto Colombia como Perú se apresuraran a cerrar sus fronteras, ¿no es cierto?, y a establecer una especie de cerco de seguridad policial a objeto de no verse contaminado con las situaciones derivadas de esto. Pero respecto de los temas internacionales yo creo que no. Ahora, sí me parece que los grados de cooperación policial en la región se ven afectados en su conjunto, y en lo que toca a Chile, por supuesto, también, por lo siguiente, porque los protocolos de seguridad hoy día en una sociedad mucho más abierta, más globalizada, ¿no es cierto?, con comercio internacional, etcétera, indican que el comportamiento y profesionalización de las policías es fundamental para la seguridad y las relaciones normales migratorias, de comercio y para los ambientes de negocio predominantes en los países. Y desde ese punto de vista, obviamente que Ecuador sabe qué pasó desde el punto de vista del ambiente de negocio en relación a policía al estado a un nivel de estado africano, ¿ya? O sea, que una policía tome preso, capture a un presidente y lo retenga por muchas horas en un hospital, es pero de lo más extraño y es propio, ¿no es cierto?, de sociedades muy, muy retrasadas. Es que eso es lo que llama la atención, o sea, hay elementos que difuminan la verdad, ¿no? Lo retienen en un hospital, la policía, son mandos bajos medios, y entra el ejército, no hay muertos, uno hasta donde se sabe, y un herido que apareció ayer en la televisión, pero aún así es raro, o sea, si yo voy a retener al presidente, viene el ejército, o lo entrego, me bato a tiros, y probablemente habrían habido varios muertos también. Es que, a ver, bueno, según el último reporte, ¿no es cierto?, el número de muertos son 5. 5, el último. 3 en Quito y 2 en Guayaquil. Producto de los disparos, no están bien determinados quiénes son, en fin, qué sé yo, y hay unos 190 y tantos heridos, porque cuando se produce el hecho, se produce además la confluencia de personas que defienden, que apoyan, en fin. Además, por lo menos lo que podíamos apreciar en televisión, había una sucesión de disparos y en esas condiciones, bueno, a cualquiera le llega un tiro. Pero en segundo lugar, yo todavía considero que es muy difícil que esto sea un globo de sonda de fuerzas mayores. Eso es lo que uno suele preguntarse. Por una razón muy simple, porque si bien, la estructura de seguridad y orden en Ecuador es bastante, yo diría, flexible, porque se hace carrera desde abajo, en fin, no hay academias rígidas y estamentales como en otras partes. Y luego en el ejército también hay un Estado Mayor conjunto y, en fin, yo creo que esto no tiene la característica de un golpe de manos negras, que de una mano negra esté detrás manipulando. Lo que no opta a que siempre hay gente que se trata de subir, ¿no es cierto?, y que esto pueda ser un desencadenante. Lo que sí es efectivo es que el gobierno viene perdiendo popularidad. Correa viene perdiendo popularidad, además su manera de manejar el poder es estresante, él maneja el poder en la punta y por lo tanto está siempre con la iniciativa sorprendiendo, usa sus mayorías de una manera implacable, ¿no es cierto? Y entonces, y tiene un concepto muy chavista, o muy similar al de Chávez en el manejo del poder y su vínculo con la masa, con el pueblo, con sus adherentes.